Sean hermanos o sean amigos, sean bienvenidos. En esta ocasión voy a presentarles una lectura continuando con el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y continuando con los versículos, y ahora que serán los versículos del 43 al 48. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta noche y de poder compartirles esta lectura y algunos breves comentarios. Espero que estén bien y gracias por su atención. Empezamos. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48, por favor. Mateo 5, del 43 al 48, dice: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos vosotros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la lectura, amados oyentes, y es una continuación de ese sermón del monte en el Monte de los Olivos, por nuestro Señor Jesucristo a toda la gente que se había amotinado allí. Muchos de ellos le seguían y otros se habían amotinado ya estando ahí arriba. Pero este consejo de nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante para poder nosotros tener contento a Dios, ¿verdad? Para que podamos realmente ser agradables a Dios y aceptables a Dios. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, empezando con este versículo podemos comentar de una manera breve, pero clara. El judío, ¿verdad?, era de aquellas personas a las que se les había mandado amar al prójimo, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, en la ley de Moisés existe este mandamiento. Pero, sin embargo, muchos aborrecían a sus enemigos. Porque cuando dice amar al prójimo es amar a todos. Pero muchos aborrecían a sus enemigos. El mandamiento de amar al prójimo es Levítico 19:18. Dice Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Sin embargo, parecería que el mandamiento era amar a los amigos y aborrecer a los enemigos. Desde la antigüedad, los judíos debían de guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, habían llegado a odiar a muchos simple y sencillamente como acto personal. Es cierto que se necesitaba coraje para poder pelear contra los enemigos, contra los paganos, ¿verdad?, contra aquellos que estaban ocupando la tierra que les pertenecía a los judíos, que Dios les había prometido a ellos. Es cierto que tenían que pelear por ello, pero la batalla era en el nombre de Dios y era por voluntad de Dios. Aquí el punto es el amargarse, el odiar, el menospreciar por encargo propio. En el tiempo del Nuevo Testamento, amados, el prejuicio era sumamente peligroso, ¿verdad?, porque predominaba el hecho de amar a los amigos y aborrecer a los enemigos. El sentimiento de amar era parcial. Se amaba a los amigos y se aborrecía a los enemigos.
¿verdad? Nosotros tenemos algunos versículos que nos ayudan para esta comprensión. Por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 9, hablando la mujer samaritana con el Señor Jesucristo, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿verdad? No había trato, había un distanciamiento muy fuerte con ellos. Y los judíos del tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? En la mayoría de los casos eran despreciativos, eran clasistas, haciendo acepción de personas. El Señor Jesús deja ver la actitud negativa de ellos, especialmente de los religiosos, que debían de poner el ejemplo, los que eran ellos los que ignoraban al prójimo. Y en contadas o en algunas ocasiones el Señor Jesucristo los pone en evidencia, usándolos aún como ejemplo de eso, ¿verdad? El Señor toma la actitud negativa de los religiosos y habla de situaciones como la de el hombre que fue asaltado y se fue dejado tirado en el suelo. Dice en Lucas capítulo 10, versículo 31 y 32, dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viendo, pasó de largo, ¿verdad? Viendo al que estaba tirado, que había sido golpeado por ladrones, el sacerdote pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. ¿Por qué usaba este tipo de ilustraciones el Señor Jesucristo, usando estos personajes? Porque eso era lo que estaba pasando con ellos. Ellos, por esa amargura, ese odio que tenían hacia los demás, no eran capaces de dar paso a la misericordia, a la compasión. Y por eso es malo, hermanos, es malo el odio, el rencor, ¿verdad? Es malo. El aborrecer es malo. Dice en Lucas también 18:2, fíjese el comportamiento de un juez. Era una mujer que le iba y le pedía justicia a un juez, y este juez era malo. Dice en Lucas 18:2, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, ¿verdad? Son ilustraciones que el Señor Jesucristo enseña, son ilustraciones que ilustran, valga la redundancia, cómo era la actitud de la mayoría de los judíos, los que despreciaban a los que no eran de su círculo. Allí en 18 de Lucas, capítulo 18, versículos 11 y 12, también dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y así. Así era la situación de muchos judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Así era la condición de muchos maestros religiosos, y así era la condición de la mayoría de los judíos. Nosotros no estamos muy lejos de ello, amados. Nosotros también en la gran mayoría de la gente del mundo existe más inclinación hacia aborrecer que a ser benignos, a ser compasivos y aún amar a nuestros enemigos. Por eso el Señor Jesucristo está citando estas palabras, porque aunque directamente la están oyendo los que están ahí en el Monte de los Olivos, serviría para enseñar a todas las generaciones venideras. Nosotros no debemos de aborrecer a nadie. El aborrecer es contrario al Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la paz. Cuando un predicador va hablando de Cristo, va hablando del Evangelio, va hablando de la palabra de Dios, es un mensajero de la paz. Es el mensaje del amor de Dios. Porque en el Evangelio se habla de la situación humana y se habla de la solución para que sea salvo, para que goce del reino celestial.
Así de que, por amor al alma, el Señor nos dice en el Evangelio la verdad, la situación en la que nos encontramos. El cristiano tiene que ir hablando el Evangelio, tiene que ir predicando este mensaje de salud para todos los que lo oyen. Así de que, como cristianos, amados, somos mandados a amar a nuestro prójimo, sea amigo o sea enemigo. Tenemos que amarlo, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y aparte, eso es muy saludable, porque si uno vive amargándose y guardando rencor y odiando, es malo para la salud. Y es malo para la salud física y es más malo todavía para la salud espiritual. Porque la salud física pues es nada más hasta que vivamos en esta vida. Pero la salud espiritual es eterna. Y si la perdemos, pues la estamos perdiendo eternamente. Interesante, ¿no? Ahora, somos mandados a amar a nuestro prójimo. Jesucristo amó a todos. Él bendijo aún a sus enemigos. Él los amó. Pidió al Padre por ellos. Dice el versículo 44, Mateo 5:44, por favor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. No solo se debe de amar a los enemigos pacíficos, sino que también se debe de amar a los enemigos que son aguerridos, a los perseguidores, a los que maldicen, a los que maltratan. A esos hay que amar también. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Verdad? La recompensa de Dios es que nos llama hijos. Y si nos llama hijos, somos herederos. Y si somos herederos de Dios, somos herederos del cielo. Es la recompensa. Dios premia a los obedientes. Porque mire, nada más meditemos en esto. Él da comida a todo género humano. Al malo, al bueno, Él le da vida. Él le da comida, Él le da vida. Y por esa razón el cristiano tiene que hacer su trabajo. Ahora, si no hubiera malos, ¿cuál sería mi trabajo? ¿Cuál sería mi trabajo si no hubiera personas malas? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? No he venido a los sanos, sino a los enfermos. No he venido a los justos, sino a los pecadores. ¿Cuál sería nuestro trabajo si hubiera pura gente buena en el mundo? Entonces es una gran oportunidad para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y ese trabajo debe de ir clasificado a amar a todas las almas, no nada más a ciertas almas. O sea, lo que Dios nos enseña es que nosotros no debemos de ser parciales en cuanto al amor que debe de desprenderse de cada uno de los cristianos, sino que debe de ser imparcial, no haciendo acepción de personas. Porque eso era lo que pasaba con los judíos del tiempo de Jesús. En su mayoría eran personas parciales. Y el Señor les enseñó que ya no deberían de ser así. Cuando el Señor Jesucristo enseña pues acerca del premio del Padre, dice el versículo 46, fíjese, el versículo 5:46 dice, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso los publicanos? O sea, si hay en el mundo personas que critican a los malos, ¿no están haciendo lo mismo que los malos? En el caso de los judíos que rodeaban a Jesús, en la mayoría de ellos había la práctica de odiar a los enemigos. Y entre esos enemigos se contaban los publicanos.
Los publicanos pues tenían trato entre ellos, ya sea porque ellos mismos no querían a los que no eran publicanos o por el simple hecho de sentirse despreciados por los que no eran publicanos. Se juntaban entre ellos mismos, hacían sus grupos. Cuando el Señor Jesucristo dice, si amas solamente a los que te aman, ¿qué recompensa vas a tener? No hay recompensa. Porque es como cuando el rico hacía banquete con esplendidez. La gozó, la disfrutó, pero hasta ahí no más. Después de ello, cuando él muere, ahora en la vida eterna, él está condenado a sufrir. Entonces, nosotros vamos a amar solamente a los que nos aman y vamos a disfrutar, vamos a gozar, pero nada más va a ser para esta vida. Porque allá le vamos a dar cuenta a Dios, y si no amamos a nuestros enemigos, estamos desechando el mandamiento de Dios, estamos siendo desobedientes a Dios. ¿No hacen también eso los publicanos? O sea, ¿no están criticando tanto a los publicanos y ustedes hacen lo mismo? Los publicanos eran criticados por la asociación, pero los judíos que no eran publicanos, pues estaban haciendo lo que ellos mismos criticaban. Ese es el punto. Hacían lo que criticaban. En el 47, de aquí mismo de Mateo 5:47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles se saludaban entre ellos, la pasaban bien entre ellos, ya sea porque odiaban a los judíos o simple y sencillamente porque se sentían odiados por los judíos. Los judíos debían de dar ejemplo de bonanza a todos, ya que ellos se consideraban descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac, y por lo tanto dueños del cielo, pues debían de dar buen ejemplo de ello. Pero la mayoría no lo estaban haciendo. Por eso la ilustración para nosotros es, pues, que estas palabras que el Señor Jesucristo dejó ahí y que quedaron registradas y que las tenemos al alcance por medio de las Sagradas Escrituras, pues es para que veamos qué era lo que hacían aquellos que no era recomendable, qué es lo que debemos de hacer nosotros, qué es lo que debían de hacer ellos y qué es lo que debemos de hacer nosotros, perdón. Así que, amados, la exhortación es bien simple, es bien sencilla. Amemos a nuestros enemigos. Si usted cree que es muy difícil porque hay una persona que le hizo mucho daño y no la puede pasar, pero a la vez sabe que si no obedece a Dios se va a condenar, empiece bendiciendo a esa persona y orando por esa persona. Si usted puede orar por una persona que usted aborrece, si usted puede orar por ella sinceramente, te aseguro que eso le va a ayudar bastante. Y si le pide ayuda a Dios para quitar su enojo contra esa persona, usted se va a sentir mejor, mucho mejor. Es mejor dar que recibir. Se aplica la ley aquí también en cuanto a eso. La ley que es mejor dar que recibir es yo doy y no espero recibir. Doy amor, doy respeto, doy amabilidad, doy bendición, doy oración y no espero recibir, porque es mi enemigo. Yo no tengo que esperar nada, y aún de mis amigos yo no tengo que esperar nada. Y el ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. Y si nosotros nos decimos cristianos, vamos siguiendo las pisadas de Jesús. Así que, amado hermano, ponga atención en estos versículos que vamos a leer.
Y amado amigo, usted también ponga atención, porque esto le compete a usted también, ya que en ello le va la vida. Miren, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro 2, del 20 al 24. Primera de Pedro 2, del 20 al 24 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí las palabras de Pedro son recordando al Señor Jesucristo. Pedro era un hombre intrépido, era un hombre valentón, ¿verdad? Cuando fueron a apresar a Jesucristo, Pedro inmediatamente se portó como un aguerrido, como un guerrero aguerrido. Y Jesús le dijo, no hagas eso, Pedro. Ahora Pedro, en sus cartas, demuestra un espíritu afable, apacible, amoroso. Porque si el mismo Señor Jesucristo, cuando le maldecían, cuando se burlaban de él, no amenazaba de irse a vengar, sino que todo se lo dejaba al Padre, lo dejaba en manos del Padre. Y aun cuando lo estaban crucificando, él pidió por sus enemigos. Qué mejor ejemplo que ese, amados, para que nosotros podamos amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Y la mejor forma de demostrar el amor a nuestros enemigos es tratando de hablarles la palabra de Dios, si se dejan, si lo permiten, con ese amor, como palabra de Dios, no como palabra nuestra. Porque qué gloria es si nosotros fallamos y por esa causa tenemos más problemas con nuestros enemigos. Pues no es nada, no es ninguna gloria eso, al contrario. Entonces, amados, este es el mensaje, ¿verdad? El Señor Jesucristo enseña claramente que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, y nos da el ejemplo y nos da suficientes palabras para comprender, ¿verdad? Que si Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace que caiga lluvia sobre malos y buenos, ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas? Así de que amemos a nuestros enemigos, hablemosle de la palabra de Dios, oremos por ellos, deseémosle lo mejor y estemos dispuestos inclusive a darles ayuda cuando así lo amerite y que se pueda hacer. Dios les bendiga por su fina atención, amado hermano, hermana. Si usted ha pensado y ha meditado que está fallándole a Dios, es un buen momento para ponerse bien con Dios, levantarse, ¿verdad? Y seguir de nuevo, otra vez con renovadas fuerzas. Si entre los oyentes están nuestros amigos, ¿verdad? Y ellos, si ustedes han oído lo suficiente para saber que necesitan venir a Cristo, pues arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Si en algo les puedo servir, estoy a sus órdenes por medio de ahí del mensaje. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y con esto quedamos despedidos. Muy buenas noches y gracias
Inclinemos el rostro, por favor. Padre, agradecemos la bondad y la misericordia tuya y también esta lección que nos das de amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a cabo, a ponerlo en la práctica y permite que a través de nosotros esas personas también sean bendecidas, lleguen a escuchar y a obedecer tu santa palabra, si es tu voluntad, Señor, y si ellos lo aceptan. Asimismo, Padre, oramos rogando que seas con los hermanos que están predicando por todo el vasto mundo y que bendigas a aquellas almas que están oyendo el Evangelio para que vengan a los pies de tu amado Hijo arrepentidos, bautizándose para perdón de pecados. Y que bendigas también a aquellos que claman a ti, Padre, por cualquier necesidad. Y que fortalezcas y des consuelo a aquellos que han perdido algún ser querido. A los que están en el lecho del dolor, si es tu voluntad, dale salud, Padre, dales fuerza. Pedimos siempre esto, Señor, rogando también que nos liberes, si es tu voluntad, de esta pandemia, y que des sabiduría a los médicos y científicos que están siempre al pendiente de estos virus y de estos males que aquejan a la humanidad. Gracias, Dios. Pedimos todo y te agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues muy buenas noches, amados. Muchas gracias. El Señor les bendiga.